Muchas gracias, señor Cisdel. Muy buenos días, señoras y señores. Señor presidente honorario de ESPAS, estimado señor Eles, señora presidenta de ESPAS, señora Mettler, estimados miembros del grupo directivo ESPAS, estimados colegas del Parlamento Europeo, señoras y señores. Para mí constituye motivo de satisfacción poder inaugurar la jornada que la conferencia anual ESPAS celebra en el Parlamento Europeo, así como poder darles la bienvenida a este agradable entorno de debate que es la biblioteca de nuestro servicio de estudios. Y para mí, y sé que también para muchos de ustedes, seguro que no es esta la primera ocasión en la que tenemos la oportunidad de reunirnos en el marco de ESPAS para alzar la vista más allá de los asuntos que ocupan nuestro día a día. Alzar la vista para reflexionar, de hecho, sobre los grandes desafíos que el futuro tiene reservados para Europa. Hemos recorrido un largo camino desde la publicación en 2015 del informe Tendencias Mundiales hasta 2030. Entonces, debatimos sobre la revolución digital y ya en 2016 lo hicimos sobre los desafíos sociales. En ambas ocasiones, este intercambio de ideas dio lugar al surgimiento de nuevos planteamientos que seguro contribuyeron a mejorar el proceso de toma de decisiones en la Unión. Además, desde entonces se ha generalizado en Bruselas este lenguaje de análisis. Cuando el presidente Juncker propuso varios escenarios para el futuro de Europa, ello me recordó a ESPAS y también la forma mejorada en que los líderes europeos abordan hoy problemas complejos que, además, sustituirán en el largo plazo, tales como la gestión de la inmigración, el rediseño de la política de cohesión o la influencia de las nuevas tecnologías en los procesos democráticos. Es un hecho. ESPAS mejora nuestra comprensión de las implicaciones reales que tienen las tendencias a largo plazo. Y además nos brinda nuevas fórmulas para expresar y para afrontar el futuro. En la llamada era de la posverdad, debemos sentirnos orgullosos de contar con una plataforma de pensamiento tan sólida, tan vanguardista y a la vez tan pragmática y útil como lo es ESPAS. Antes de entrar en materia, quisiera también recordar que ESPAS reúne a la alta dirección del Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social y también del Comité de las Regiones. Esto quiere decir que ESPAS es un excelente ejemplo del continuo intercambio interinstitucional de ideas y que además constituye una contribución estable al análisis de las políticas de la Unión. Y todo ello es posible gracias a la labor de las personas que integran ESPAS, por lo que me van a permitir que desde aquí les agradezca sinceramente su trabajo, más cuando todos somos conscientes de lo difícil que puede llegar a ser, en ocasiones, la cooperación interinstitucional. Señoras y señores, el informe ESPAS de 2015 nos alertó de una revolución geopolítica. Cito textualmente: parece que el auge de Asia continuará y los casi 2 siglos de dominio mundial del continente europeo y los Estados Unidos están llegando a su fin. Junto con la aparición de otros poderes en África y en América Latina, esto dará lugar a un mundo cada vez más multipolar. La globalización continuará, pero estará cada vez más impulsada por nuevos actores con distintos valores. Pueden surgir, pues, métodos más agresivos entre actores clave. Termino la cita. Coincidirán conmigo en que 2 años después, los supuestos de esta previsión estratégica parecen, en gran medida, mantenerse. Los expertos observan que Estados Unidos
se encuentra en declive y además añaden un declive autoinfligido y que muchos aliados occidentales muestran cierta inseguridad con respecto al futuro de los vínculos transatlánticos y transpacíficos forjados a lo largo de más de 70 años. Sin embargo, la Unión Europea todavía cree en nuestra fuerte relación con Estados Unidos. Al mismo tiempo, China muestra señales tanto de desafiar el statu quo como de ejercer un poder global responsable, o al menos pretenden ejercerlo. Por un lado, se enfrenta al sistema internacional mediante acciones unilaterales y construyendo instituciones paralelas. Por otro lado, su insistencia sobre el libre mercado le obligará cada vez más a apoyar el orden a nivel mundial. Por eso, concluimos que los próximos 10 años serán cruciales para China. Si realmente quiere ser un codecisor global, necesitará la confianza de muchos. No le valdrá solo con el respeto que ya tiene. Finalmente, viejas potencias y nuevos aspirantes ganan y pierden poder cada vez más rápido en el escenario internacional. ¿Quién sabe cuál será el destino de la India, de Rusia o de la Unión Africana en los próximos 5 o 10 años? Y es, sobre todo, el camino de Rusia el que preocupa a muchos en Europa. En la actualidad, el triángulo que conforman las mentiras, las agresiones, la represión auspiciadas por el régimen busca distraernos y distraer a los propios ciudadanos rusos de sus problemas tanto económicos cuanto sociales. Pero esto no puede durar para siempre. Más allá de Rusia y de la tendencia a la vuelta al totalitarismo que parece observarse en ese país, documentada no solo por observadores externos, sino incluso por sociólogos y por antropólogos rusos, es un hecho que muchos ciudadanos de otros países han perdido la fe en los gobiernos democráticos y se están decantando por probar alternativas radicales y cuanto menos peligrosas. Viejas ideas como el nacionalismo viven una segunda primavera. El nacionalismo, que es precisamente esa abominable ideología que despierta lo peor del ser humano. El odio contra los débiles, también contra los refugiados o incluso contra los propios hermanos, como hemos visto en la campaña por el Brexit, o también esas fiebres secesionistas que han machacado, permítaseme la expresión, alguna región muy concreta de la Unión Europea. Además, líderes autoritarios parecen resurgir y utilizando sentimientos de cinismo y desesperanza en todo el mundo, llaman a reeditar las peores prácticas políticas y sociales. Mientras tanto, los populistas en general promocionan nuevas formas de anarquismo, creando la falsa sensación de que el sistema democrático de las sociedades abiertas y prósperas puede y debe ser reemplazado por referéndums constantes, o incluso por los algoritmos que agitan las redes sociales. Estas tendencias están minando a los buenos actores globales. Estas tendencias están animando a los menos buenos a hacerse con más poder. Como comprenderán, invertirlas, estas figuras, entre nuestras máximas prioridades es exactamente lo que nos ocupa en estos tiempos. Y en efecto, de estas renovadas tendencias, en todo caso, es que una de las hipótesis del informe ESPAS de 2015 podría, desgraciadamente, estar equivocada. Tal vez la globalización no continúe, precisamente porque un grupo diverso de líderes políticos cuyo compromiso con la democracia
es no menos que dudoso, trata de impedirlo. Y a estos líderes más antipolíticos que políticos, diría yo, no se les puede permitir que triunfen en ese empeño. Porque más allá de las falsas noticias, más allá de las campañas de desinformación constantes y deliberadas, sabemos que cuando se hacen bien, el comercio y el intercambio de ideas y de personas son los mejores antídotos contra los fanatismos y contra la guerra. Son, de hecho, el motor más potente para la paz. Y preservar la paz en un continente que no hace tanto tiempo fue asolado por la guerra es la propia razón de ser de la Unión Europea. También pienso que por esa razón, en los próximos 10 años, la Unión Europea tendrá que ocuparse de sus propios problemas internos dentro de un escenario global que cuenta además con nuevos e importantes actores no estatales. Parece un mundo complicado, pero también uno en el cual la Unión pueda hacer gala de sus ventajas únicas. Un ejemplo podría ser el advenimiento de un islamismo radical. Desde mi punto de vista, y como vengo proponiendo, esta radicalización solo se puede frenar fomentando un Islam europeo, arraigado en nuestros valores, respetuoso con ellos. Esto requerirá una mezcla excepcional, ciertamente, de poder duro y blando, por ejemplo, para apoyar a los muchos oponentes sociales que los radicales tienen en sus propios países. Y este tema es, además, uno de los que nos ocupa hoy. Así que, llegados a este punto, me van a permitir que pase a centrarme en la agenda de esta jornada. Comenzaremos con un panorama general que nos dibujará Alexander Stubb, quien fue primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, y que es reconocido por ser un pensador claro, yo diría también provocador. Él se preguntará, y nos preguntará, cuál será el nuevo orden mundial y cuál el lugar de Europa en él. ¿Acaso se sentará a la mesa o se quedará solo al aperitivo? Luego entraremos en los debates con los expertos para abordar en esta ocasión el futuro de la rivalidad estratégica y la guerra. Según un viejo dicho, la Tercera Guerra Mundial será tan devastadora que la cuarta se luchará con arcos y flechas. Cuando leo informes de ingenieros en robótica e inteligencia artificial, tiendo a creer que, además, estos arcos y flechas no lo van a utilizar los seres humanos. En la mesa de la geopolítica del cambio ambiental, expertos internacionales, como Burianek, secretario general del Comité de las Regiones, institución que tuve el honor de presidir, ya se dijo aquí, entre los años 2012 y 2014, trazarán una línea de reflexión desde el cambio climático hasta la resistencia o el caos, pasando por la migración y el conflicto. Al igual que otros asuntos que afrontamos hoy, como la globalización o la defensa, la lucha contra el cambio climático es una prioridad que la Unión debe liderar con toda firmeza, como comenzó a hacer la pasada semana en Bonn. Después del almuerzo, mi colega Jacques analizará qué lugar ocuparán las reglas internacionales en un mundo en el que cada vez más el poder tiene razón. ¿Tendremos que tolerar la aplicación de la fuerza bruta en nuestro vecindario inmediato y más allá a cambio de preservar un mundo pacífico y estable? No es una mala pregunta. Seguidamente, el por todos conocido señor Bildt ofrecerá otra visión de la escena global y de las decisiones que habrá que tomar para poder prosperar en ella. Y el último, pero igualmente importante debate, versará sobre los vínculos entre la globalización y la geopolítica. La presidenta de la delegación de la OTAN y del panel de STOA, mi estimada colega Eva Kaili,
conducirá la reflexión sobre cómo nuevos modelos económicos pueden influir en las políticas y a la vez cambiar el patrón de los conflictos. Terminaremos el día con un ejercicio de visualización del año 2035 realizado por ESPAS relativo a Young Talent Network con la reconocida experta señora Tully, para cerrar con una mesa redonda sobre el camino hacia adelante a cargo de los miembros del grupo directivo de ESPAS. Aunque desconozco con qué ideas nos quedaremos, ustedes y yo, al final del día, sí me gustaría proponer como base para la discusión algunas metas a las que conjuntamente podríamos aspirar. Tenemos que mejorar la coordinación de nuestros intereses en el mundo. Muy frecuentemente, la mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda. Debatir y tener prioridades nacionales es bueno, pero no nos debemos dejar separar por aquellos que quieren debilitarnos. Hemos demostrado progreso en esto, en nuestra gestión de las sanciones a Rusia y del acuerdo con Irán. Pero no nos ilusionemos demasiado, y menos a la vista de algunas fracturas que parecen querer surgir. Y preguntémonos, ¿cuán grande es la brecha que existe en nuestra influencia o entre nuestra influencia potencial y real, por ejemplo, el Oriente Próximo o en los Balcanes occidentales, región en la que además aumenta preocupantemente la influencia rusa y turca? También debemos avanzar, y casi que como consecuencia de lo anterior, en la política exterior y de seguridad común, probando nuevas ideas, redes y estructuras. Por ejemplo, la Unión en sí misma es una red sólida, así que aprovechémosla. Políticas como la cooperación estructurada permanente o la revisión anual coordinada de la defensa son ejemplos extraordinariamente interesantes de estas vías creativas a las que todos les auguramos gran éxito. Lo mismo ocurre con los próximos pasos necesarios a dar en justicia y asuntos de interior. Necesitamos mejorar redes para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Vamos en la buena dirección cuando hacemos más efectivos el sistema de intercambio de información de Schengen y otras bases de datos. Yo sigo convencido de que el mundo se mueve en la dirección correcta, aunque hay actores poderosos tratando de impedirlo. Por eso creo que debemos reconocer que tenemos muchas posibles crisis por delante. Hagamos como los militares que utilizan 4 pasos para manejar la niebla de guerra. Primero, los desafíos tienen que ser observados. Después, debemos orientarnos. Luego, hay que tomar decisiones, con toda la información sobre la mesa para que, finalmente, podamos actuar. Como buena plataforma de análisis, ESPAS desempeña un importante papel en cada una de esas etapas. Con respecto a la observación, identifica tendencias a largo plazo sobre políticas importantes para la Unión Europea. Esta fue la razón por la cual, como ustedes recordarán, se creó ESPAS en el año 2011. Y esta es precisamente la razón por la que hoy ESPAS se ha vuelto aún más importante. Destaca, por ejemplo, el extraordinario valor de nuestro repositorio Orbis de informes estratégicos. En lo que se refiere a la orientación, hay programas de la Unión que examinan el horizonte, programas que intentan detectar los cambios de paradigma mucho antes de que puedan ocurrir. Varios servicios de la Comisión y del Parlamento, como STOA, por ejemplo, se dedican a este proceso. Y yo aplaudo estos esfuerzos colectivos. En cuanto a decidir y actuar, ESPAS ofrece
un importante marco de debate estratégico, aportando además contenido de altísima calidad que enriquece la toma de decisiones. Este ciclo sin fin de observar el futuro y actuar constituye un esfuerzo de continuo análisis, también de reflexión, que bien podría alimentar el debate sobre temas de gran calado, como la configuración del próximo marco financiero plurianual, los programas marco de investigación, el futuro plan de acción de defensa europeo, la nueva estrategia de la Unión para África y, por supuesto, el diseño de la política de cohesión más allá de 2020 en el que nos encontramos trabajando. Para los próximos años me gustaría, seguro que a todos, por supuesto, que ESPAS continúe, pero también que prospere. ¿Cómo? Pues mejorando lo que ya estamos haciendo y tal vez conectándola más y mejor con otras instituciones y organizaciones, así como con los múltiples niveles de Europa. Es decir, el ciudadano lo primero, luego las ciudades y las regiones y, por supuesto, los Estados miembros. También deberíamos tratar de ampliar la participación del propio personal de las instituciones comunitarias, ya que estoy plenamente convencido de que no son ustedes pocos los que tienen valiosos conocimientos en áreas concretas. Y esa especialización, esa excelencia, en definitiva, es justamente lo que necesitamos. Señoras y señores, ya termino, pero no sin antes recordar lo que ESPAS necesita para seguir funcionando y que no es otra cosa que el compromiso de cada una de nuestras instituciones, el debate enriquecedor de todos ustedes y, por último, y por ello no menos importante, la apertura a ideas que a veces puedan ser incómodas, pero que podrían ser clave para forjar una Unión Europea más segura, más próspera, más fuerte y más inclusiva. Ese es el deseo de todos y estoy en el pleno convencimiento de que con la categoría humana y profesional que atesora ESPAS lo conseguiremos. Muchas gracias.